O sea, esto es como una extensión de lo que ya hemos visto, lo que ya han visto en la manera teórica. Y bueno, vamos a comenzar de una vez. Les indico que para este tipo de ejercicios hay tres métodos, es decir, tres formas de entrarle a estos ejercicios. La parte del ejercicio como tal, o la lógica del ejercicio, es parecida a la anterior. Vamos a también utilizar lo que es velocidades, vamos a también utilizar lo que son los modelos, todo eso. Pero ahora nos vamos a centrar en las pérdidas de presión en la mecha también. Porque acuérdense que nosotros en la pasada habíamos hablado sobre pérdidas de presión que tiene el fluido al entrar en contacto con la formación, pero solamente veíamos los tramos que existían en las tuberías. Despreciábamos la pérdida, la pérdida de presión allí en la mecha. Y también despreciamos la pérdida que se genera dentro de la tubería, pero por más que sea, también hay una pérdida en la tubería interna por la fricción existente entre el fluido de perforación y las paredes internas de la tubería de perforación. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar con el primer ejercicio, que dice lo siguiente. Se plantea la perforación de un hoyo de 8,1 desde 9.000 pies hasta 16.000 pies. Para ello se usará una sarta de perforación compuesta de drill pipe. Le dan las dimensiones del drill pipe y 600 pies de drill collet. Le dan las dimensiones del drill collet. El lodo a usar tendrá un peso de 16 libras por galón y su comportamiento reológico se ajusta al modelo plástico de Bingham. Se sabe que la tasa máxima de bombeo es de 343 GPM a una presión de 2.500 LPC. De ahí dice la optimización de la hidráulica correspondiente por ambos métodos. Cuando hablamos por ambos métodos, es que vamos a utilizar un método, el primer método lo vamos a ver aquí, vamos a ver un segundo método y un tercer método. Esos métodos es lo que les estoy indicando a ustedes, la forma de solventar el ejercicio, ¿ok? Este ejercicio se le puede plantear al profesor y ustedes lo pueden resolver dependiendo de los datos que tengan, por qué método van a ir o por cuál manejan más. Aquí nosotros vamos a practicar todos los métodos, los tres métodos, uno por uno, ¿ok? Nos dan la viscosidad plástica, nos dan, que es 25 centipoise, nos dan el geopoint o el punto excedente, que es 12 libras-pies por cada 1.000 pies cuadrados, nos dan el CD, que es 0,91, y nos dicen también que a 9.000 pies se cementó un revestidor de 9,5 octavos con un espesor de 0,25 pulgadas. ¿Ok? Ya tenemos esa información. Tenemos es que hacer la optimización de la hidráulica correspondiente. Aquí en este tipo de ejercicios, muchachos, es simplemente optimizar de lo que tenemos, cuál es la mejor función o cómo sería el mejor funcionamiento o las condiciones ideales para que la hidráulica funcione de buena forma. ¿Ok? Bueno, sigamos entonces. Aquí comenzamos a lo que siempre hemos hecho, a extraer los datos que nos dan. Nos dan el diámetro del hoyo, nos dan el drill pipe, nos dicen cuánto es la profundidad total, por ende ya sabemos y también nos dan la longitud del drill collar, por ende sabemos la longitud del drill pipe, sabemos la densidad del lodo, tenemos la tasa máxima a la cual puede operar las bombas, que es a 343 GPM. Nos dan la presión máxima de la bomba, que es 2.500 LPC. Nos dan la viscosidad plástica, el punto sedente, el CD, los datos del revestidor, y nos dicen también el espesor y la longitud que tiene. Con eso podemos sacar el diámetro interno del revestidor. En este caso, para este tipo de ejercicios, nosotros vamos a comenzar. Nos dicen también que vamos a utilizar el modelo plástico de Bingham. Para este tipo de ejercicios, cuando solamente le dan a ustedes el Q máximo, nosotros vamos a plantear dos formas. Es decir, vamos vamos a plantear, por así decirlo, una tasa que se encuentre por debajo del Q máximo y una tasa que se encuentre por encima del Q máximo.
para ver cuál es el comportamiento de ese fluido de perforación en esas dos tazas. ¿Por qué lo hacemos así? Porque este es uno de los primeros. Utilizar el dato de referencia, que es el Q máximo, y hacer un intervalo entre un valor menor y un valor mayor, ¿ok? Entonces, con esto hacemos, nos dicen los dos métodos. Los dos métodos tenemos el método de máxima potencia hidráulica y el método de máxima impacto hidráulico. El método de máxima potencia hidráulica se utiliza, muchachos, para formaciones blandas. Y el de máximo impacto hidráulico se utiliza para formaciones duras. El MPH, eso lo van a ver en teoría, ¿ok? Como les digo, lo que les he venido recomendando, ya esta semana deben de estar finos con teoría, estudiensela bien para que la semana que viene empiecen con lo que son las prepas, los ejercicios de prepa y todo esto. Aquí vamos a ocupar lo mismo que hemos visto, ¿ok? Colocamos aquí nuestras secciones, sección 1, sección 2, sección 3, sección 4 y sección 5. Aquí en este caso yo tomé el valor de Q1 igual a 300 porque se encuentra por debajo del Q máximo. Entonces, esta es la primera parte, ¿ok? Para 300 GPM, lo que hacemos es que, o GPM es galones por minuto, ¿ok? En este caso, lo que hacemos es utilizar las fórmulas de velocidad que les di en la clase pasada y para el volumen, para la sección 1 y la sección 2 vamos a utilizar la velocidad del fluido de perforación en la tubería interna. Por eso que aquí calculamos esto, ¿ok? Ya calculamos la velocidad para cada sección, del 1 y el 2, la sección interna de la tubería. Aquí tenemos el diámetro interno de cada tubería y lo que sacamos es la velocidad. Una nos da 8,4 y la otra nos da 24,2. Posteriormente hacemos el mismo cálculo, pero ahora para el anular. Esto lo hicimos en la prepa pasada, así que es lo mismo. Simplemente que aquí lo único que tienen que calcular es el diámetro interno del revestidor, que no lo calculé porque ya ustedes deben saber eso. Ya eso es tiempo pasado, ese primer parcial, ya ustedes están duchos con eso. Bueno, aquí calculamos todas las velocidades, la velocidad 3, la velocidad 4 y la velocidad 5 con las respectivas diámetros, el diámetro del hoyo con el diámetro del drill collar, el diámetro del hoyo con el diámetro del drill pipe y el diámetro interno del revestidor con el diámetro externo del drill pipe. Calculamos las velocidades y ya tenemos nuestras velocidades. Ahora, para nosotros optimizar, siempre asumimos un flujo turbulento. Eso es lo único que varía. Aquí en vez de utilizar o determinar el número de Reynolds, nosotros ya vamos a asumir que existe flujo turbulento, un régimen de flujo turbulento. Entonces vamos a utilizar con el modelo plástico de Bingham, nos centramos en la sección modelo plástico de Bingham, flujo turbulento. Con eso vamos a tener dos secciones, vamos a tener la sección con la cual vamos a estudiar el flujo interno de la tubería y la sección donde vamos a ver el comportamiento del flujo en el anular o las pérdidas de presión tanto en la tubería interna como en el anular. Aquí les dejé las dos ecuaciones que vamos a utilizar. Ya nosotros nos están dando la densidad del fluido, a nosotros nos están dando la velocidad del fluido, ya calculamos la velocidad del fluido, ya tenemos la viscosidad, que en este caso sería la viscosidad plástica del fluido, y también los diámetros. Los diámetros también los tenemos. Acuérdense que nosotros no vamos a calcular el delta P sobre L, sino que lo que nos vamos a calcular es esto, el delta P, que es la caída de presión. Por ende, esta longitud la vamos a multiplicar. Tengan en cuenta eso. Esto es prácticamente la prepa pasada. Prácticamente, lo mismo que hemos hecho en la prepa pasada lo vamos a hacer aquí, pero con unas cosas distintas. Bueno, ¿hay alguna duda hasta los momentos? Bueno, si no hay dudas, seguimos. Bueno, Ángel, luego, ajá, dime Rubén. nosotros, o sea, solamente por cuestiones de optimización decimos de una vez que es turbulento el fluido, ¿verdad? Es de régimen Claro, turbulento. porque acuérdate que en turbulento es donde tú vas a tener las mayores pérdidas de presión, porque las trayectorias no son paralelas,
sino que van en otros, en sentidos opuestos o en todas direcciones. Entonces, por eso puedes provocar una mayor pérdida de presión por causas de la fricción el contacto entre el fluido y la formación, entre las partículas internas del fluido. Por eso es que estás, por así decirlo, estás como diseñando el fluido de perforación o cómo se va a comportar ese fluido de perforación en el peor de los casos. El peor de los casos es que, bueno, tú vas a asumir que todo estés en régimen turbulento porque allí es donde vas a tener las mayores pérdidas de presión. Y por ende, si tienes las mayores pérdidas de presión, vas a realizar la optimización para ese tipo de casos. Porque si ya tú tienes un régimen de flujo laminar o tapón, tú vas a tener pérdidas de presión menores. Y por ende, sea como sea, tú vas a tener una mejor limpieza y vas a tener también una mejor hidráulica. Pero tú no necesitas eso, porque tú no sabes si eso va a pasar. Tú lo que sabes es que en el peor de los casos tú vas a tener todo el régimen turbulento. Ah, ya, ¿Ok? entiendo, sí. Ok. Bueno, entonces aquí determinamos las caídas de presión. ¿Cómo las determinamos? Bueno, como ya les dije, utilizamos para una ecuación, la ecuación del modelo plástico de Bingham para tubería interna, para el volumen, para la pérdida de presión 1 y la pérdida de presión 2. Esto lo vamos a multiplicar por la longitud. Acuérdense que la longitud del drill pipe es 15.400 y la longitud del drill collar es 600. De aquí tenemos las pérdidas de presión para cada sección, tanto la 1 como la 2. Ahora pasamos a la pérdida de presión para el anular. Aquí vamos a cambiar ahora la ecuación de caída de presión. ¿Por qué? Lo único que cambia aquí es el diámetro. Aquí vamos ahora a utilizar el diámetro del hoyo y el diámetro del drill collar y el diámetro del hoyo con el diámetro del drill pipe y el diámetro del interno del revestidor con el diámetro externo del drill pipe. Eso es lo único que va a cambiar. Lo mismo que hemos hecho en la prepa pasada, ¿ok? Calculamos nuestras pérdidas de presión, pero ahora ¿cómo se llama? En todo el pozo. Ahora, lo que vamos a hacer es sumar todas esas pérdidas de presión. Vamos a sumar la pérdida de presión 1, la 2, la 3, la 4 y la 5 para tener la pérdida de presión completa para el primer caudal, que fue el que yo propuse ahí, que es de 300 ppm. ¿Ok? Ahora, como ya tenemos este delta PC1, que lo llamamos así porque sumamos todas las caídas de presión existentes en la tubería y en el alolar, lo que hacemos ahora es hacer el mismo proceso, pero utilizando, ya, pero ahora utilizando otro caudal propuesto. Yo en este caso, como ya utilicé un caudal que fuese menor al caudal máximo, acuérdense que el caudal máximo es 343 GPM, y yo el primero que utilicé fue de 300, es decir, está por debajo del caudal. Ahora voy a utilizar un caudal que esté por encima de ese caudal máximo. En este caso, yo elegí 400 GPM. Traten ustedes, muchachos, de no complicarse con los caudales que vayan a seleccionar. Traten de utilizar un caudal que no les complique mucho los cálculos. No coloquen que si 452,32, no. Coloquen un número que no les complique tanto los cálculos porque si no se van a enredar. Y aquí hacemos el mismo procedimiento. Determinamos las velocidades tanto en la tubería interna como en el anular con las distintas ecuaciones. La ecuación es la misma de velocidad que ya hemos utilizado. De igual forma, tienen en el formulario de esta prepa, tienen cómo calcular las velocidades, tanto para tubería como para la parte anular. Ahí tienen todo lo que van a necesitar. Luego de esto, hacemos otra vez las caídas de presión. Las caídas de presión en todo el pozo. Hacemos tanto en la tubería interna como en el anular. ¿Ok? Tenemos aquí ya todas las caídas de presión para cada una de las secciones. Y luego lo que hacemos es sumar todas esas caídas de presión para tener el delta PC2, que son la suma de todas las caídas de presión en todo el pozo para el caudal de 400. Ya al tener este delta PC2 y el delta PC1 que lo calculamos anteriormente, lo que hacemos es determinar el S, que allí les dejo de tarea qué significa el S. Eso lo tienen en teoría también. Como les dije que investigaran
el K y el parámetro K y el parámetro N en la prepa pasada, ahora les digo que determinen, ok, les indiquen el parámetro S. En algunos libros o en la guía larga, definen el parámetro S como el parámetro M, como M, ¿ok? En el formulario también van a ver, donde vean una M, coloquen el S. Siempre lo tienen así, ¿ok? Entonces, en el formulario les indican que para determinar el parámetro S, que eso ya es tarea para que lo investiguen, tienen que, tienen que realizar la siguiente ecuación. Utilizar el... ¿Volar? ¿Tienen alguna pregunta? Okay. Bueno, sigamos. Bueno, aquí entonces lo que tienen que utilizar es las caídas de presión para el caudal 2, que fue el de 400, ya lo tenemos aquí, y las caídas de presión para el caudal 1. Y luego colocar el logaritmo de el caudal 2 y el caudal 1. Ya lo tenemos aquí. Cuando hablamos de caudal 2 y caudal 1, es los caudales que nosotros propusimos para realizar el cálculo. Entonces, aquí, muchachos, nosotros sabemos que el parámetro S tiene que estar entre 1 y 2. O sea, nos tiene que dar entre esos valores. Si el valor de S es menor a 1, entonces colocamos que el parámetro S vale 1. Si el parámetro S es mayor que 2, colocamos que el parámetro S vale 2, no el valor que nos da, sino tiene que estar comprendido entre estos dos valores. En este caso nos está dando que el valor es de 1,75. Ese valor sí está entre estos valores, entre el 1 y el 2. Por ende, vamos a utilizar el valor de 1,75 para determinar cuál va a ser la caída de presión óptima en todo el pozo. Cuando hablamos de la caída de presión óptima, es la caída de presión que nosotros vamos a considerar para que la hidráulica, por así decirlo, la hidráulica trabaje en su máxima expresión, es decir, que el fluido de perforación trabaje idealmente, o nosotros esperamos que las condiciones se den para que el fluido trabaje lo mejor que se pueda. Entonces, nosotros cómo calculamos la pérdida de presión óptima. Bueno, aquí como nosotros estamos utilizando el método de máxima potencia hidráulica, para nosotros determinar esa pérdida de presión óptima, ¿de quién iba a hablar? Yo, Ajá. Rubén. Rubén. Yo. Mira, bro, lo de S, o sea, directamente, si el valor de S nos da entre 1 y 2, si usamos ese valor. Pero si nos da menor que 1, usamos 1. Y si nos da mayor que 2, usamos el 2, tal cual. Sí, tal cual. En sí, este caso, como nos dio 1,75, entonces utilizamos el 1,75. Sí, perfecto. Exactamente. Tal cual. Pensé como que se podía redondear o algo así. No. Aquí utilizamos el 1,75. Ya. Perfecto, está bien. Ok, entonces en el formulario ustedes tienen, cuando yo les defino allí el MPH y el MIH, que es el máximo impacto hidráulico y la máxima potencia hidráulica, ustedes allí tienen como tres fórmulas. Esas tres fórmulas las vamos a utilizar. Pero ¿qué pasa? Esas tres fórmulas son para tres formas de hacer el ejercicio distinto. Esta es la primera fórmula y para ello utilizamos el delta P. El delta P óptimo lo utilizamos de esta manera. Va a ser 1 entre S más 1 por la presión de la presión máxima de la bomba. Entonces, sustituimos nuestros valores, ya la presión de la bomba máxima, la presión máxima de la bomba, disculpen, ya nos la están dando como dato, y nos da que la pérdida de presión óptima en todo el pozo tiene que ser de 909 LPC. Entonces, ahora con esa pérdida de presión vamos a determinar cuál sería el caudal óptimo para que surja esa pérdida de presión. Entonces allí lo que hacemos es regresarnos a lo que ya hemos hecho. Bueno, ya aquí nosotros lo que hacemos es del delta PC2 y delta PC1, Q2 y Q1, vamos a despejar el Q óptimo. ¿Quién va a ser el Q óptimo? Bueno, aquí ustedes van a elegir. Si quieren decir que el delta PC2 va a ser el delta PC óptimo,
entonces el Q2 va a ser el Q óptimo. O si quieren de indicar que el delta PC1 va a ser el delta PC óptimo, el Q1 va a ser el Q óptimo. No sé si me expliqué. O sea, de aquí lo que van a sustituir es, bueno, mira, yo quiero que el delta PC2 va a ser el delta, yo lo coloqué aquí, ¿ves? El delta PC2 va a ser el delta PC óptimo. Y el Q2 entonces va a ser el Q óptimo. Lo que va a hacer es despejar el Q2. Despejando el Q2 me da que el Q1 va a ser igual a esto. No sé si lo ven. O sea, simplemente eliminar este 2 o eliminar este 1. O sea, si cambian uno, van a cambiar el otro. O sea, si por lo menos cambian aquí el delta PC2 a delta PC óptimo, entonces ya no se llama Q2, se va a llamar Q óptimo. Igual en esta forma, si dicen que el delta PC1 es el delta PC óptimo, entonces ya no se llama Q1, se llama Q óptimo. Claro, si lo utilizan en delta PC1 aquí, ya ahí cambia este despeje. Pero yo lo tomé como el delta PC2 va a ser el delta PC óptimo y el Q2 va a ser el Q óptimo. ¿Ok? ¿Estamos claros allí? Bueno, Sí. si tienen alguna duda, ajá, ¿qué pasó? O sea, como el Q2 es mayor que Q1, ¿no sería el máximo? ¿Cómo? El Como Q2 Q2, es mayor que Q1, ¿no sería el máximo? es que es dependiendo, Druil, porque aquí si te vas por eso, el delta PC óptimo da 909 y es menor al delta PC1. Por ende debería estar aquí, pero no. O sea, aquí tú puedes utilizar o el delta PC1 o el delta PC2 para llamar al Q óptimo. ¿Por qué esto? El S, por así decirlo, es como la pendiente de una recta en escala logarítmica. Pero independientemente de cuál va a ser, tú llames delta PC óptimo o Q óptimo, tú vas a tener vas a llegar al mismo valor. Lo único que aquí ya queda a criterio de ustedes cuál se le hace más fácil el despeje. A mí, por lo menos, yo lo que hice fue colocar en la prepa, para este caso, el delta PC2 lo llamé delta PC óptimo y el Q2 va a ser el Q óptimo. Y ahí despejé el Q óptimo. Y ya, listo. Eso es todo. Dejé el delta PC1 igual y el Q1 igual. Ya, eso es todo. ¿Ok? Sí, ya lo vi. Entonces, ya con esto, muchachos, despejamos el Q óptimo, nos da de esta forma, y luego sustituimos los valores. Ya sabemos que el delta PC óptimo va a ser 909, sabemos que el delta PC1 va a ser 1913, y sabemos que el S es 1,75. Y el Q1 ya sabemos que es 300, que fue el que nosotros lo colocamos allí al principio de la prepa. Lo elegimos pues como 300. Y nos da que el Q óptimo es de 196 GPM. Como ahora, cuando ya tenemos el Q óptimo, tenemos ahora que determinar si ese Q óptimo o verificar que ese Q óptimo sea menor al Q máximo. Por ende, el Q máximo, ¿cuánto era? En datos, eran 343 GPM. Por ende, este es el Q óptimo. ¿Qué pasa si el Q óptimo es mayor al Q máximo? Bueno, entonces el Q óptimo va a ser igual al Q máximo. ¿Por qué? Esto es un poco como confuso. Véanlo así, como el del S, como el del S. Véanlo como el valor de S. Si S nos da menor que 1, entonces S va a agarrar el valor del 1. Si S nos da mayor que 2, va a agarrar el valor de 2. Pero si S está entre 1 y 2, el S se va a quedar con el mismo valor que calculamos. ¿Qué pasa en este caso? Si el Q óptimo es menor al Q máximo, entonces el valor que vamos a tomar como Q óptimo es el que calculamos. Pero si las condiciones no se dan y el Q óptimo es mayor al Q máximo, entonces cambiamos. El Q máximo entonces va a ser igual al Q óptimo. ¿Por qué? Véanlo así. Es como si ustedes tuviesen una bomba que solamente puede operar a 300 revoluciones por minuto. Eso es lo máximo que da la bomba. Pero ustedes hacen el cálculo y dicen, mira, mis condiciones ideales van a ser que la operación de la bomba tiene que, para que el trabajo se dé óptimamente, o bueno, no sé si existe esa palabra,
el trabajo se realice bien o el trabajo se realice de la mejor manera posible, vamos a que el RP, la velocidad de la bomba esté a 400 RPM, pero tú no puedes llegar a 400 RPM porque la bomba solamente te permite llegar a 300 RPM. Entonces, ¿tú qué haces? Bueno, mira, te vas a donde está el control y le dices, mira, yo no puedo operarlo a 400 RPM, solamente lo máximo que puedo operar es a 300 RPM. Entonces allí tienen que ajustarse a lo que tienen, que ya ahí es dependiendo de lo que tengan en la perforación, dependiendo de lo que tengan en el taladro. Por ende, si ustedes nada más pueden tener 300 RPM, van a utilizar esas 300 RPM. ¿Por qué? Porque es el valor más cercano para que lleguen a condiciones óptimas. ¿Sí lo entienden? ¿Sí me explico con eso? O sea, si nosotros tenemos, ok, si ese Q óptimo es mayor al Q máximo, entonces ya nosotros no decimos, mira, el Q óptimo va a ser el valor que calculamos, no, porque se está sobrepasando de lo permitido en el taladro. Entonces tenemos que ajustarnos a las condiciones máximas que nos da el taladro. Si el taladro nada más puede operar pónganse ustedes que aquí el Q máximo de 100 GPM. Entonces el Qmax, el Q óptimo sería 100 GPM. ¿Por qué? Porque es el valor más acercado al que calculamos y el valor en el cual es lo máximo que puede dar la bomba. Es lo que podemos hacer allí. ¿Ok? Véanlo así. Siempre que calculemos el Q óptimo, tenemos que tener a la mano el Q máximo para que ese es el verdadero Q óptimo. ¿Y cómo sabemos que es el verdadero Q óptimo? Si el Q óptimo es menor al Q máximo. Ok, bueno, si se entendió, entonces vamos a seguir, porque tenemos ahí... Ok, ¿alguien prendió su micrófono? ¿Quería preguntar algo? Bueno, seguimos entonces, pues. Ahora vamos a utilizar el segundo método. El segundo método es el máximo impacto hidráulico. El máximo impacto hidráulico cambia la manera, como les dije, de determinar el delta P óptimo. O sea, el delta P completo de todo el pozo, la pérdida de presión óptima que vamos a tener en el pozo. Entonces, aquí calculamos el delta P óptimo con el 2. 2 entre S más 2 por la presión máxima de la bomba. Calculamos y nos da que ahora el delta PC óptimo va a ser igual a, 1333 LPC. ¿Quién tiene encendido el teléfono? Ajá. Bueno, aquí entonces vamos a utilizar lo mismo que utilizamos en el pasado. Ya como tenemos el delta PC óptimo, vamos a utilizar o apoyarnos en esta ecuación, como ustedes quieran. Si quieren llamar al delta PC2 o el delta PC1, delta PC óptimo, lo hacen. Yo en este caso seguí utilizando el delta PC2 como delta PC óptimo y el Q2 como Q óptimo. Determino el Q óptimo y me da que está a 244 GPM, válido con el Q máximo, y como es menor al Q máximo, entonces este es el Q óptimo y listo. ¿Ven cómo varía de un método a otro? O sea, aquí para el método de máximo impacto hidráulico nos da que el Q óptimo es 244 GPM y para la máxima potencia hidráulica nos da que el Q óptimo es 196 GPM. Eso es lo que cambia un método de otro, que un método se utiliza para formaciones más duras, porque tenemos que utilizar la presión, por así decirlo, la energía que trae ese fluido hacia la mecha para poder facilitar la remoción de ripios. Porque al tener una formación más dura, al imprimirle, por así decirlo, una ayuda a la mecha para que corte de mejor manera, nos va a facilitar de esta forma la limpieza de los ripios y la limpieza del hoyo, y nos va a eliminar una cantidad de problemas que podemos tener en el pozo. Pero bueno, ya cuando hablamos de problemas, lo van a ver en la clase que viene. ¿Se entendió este primer ejercicio? Sí. ¿Tienen alguna duda sobre este ejercicio? ¿Puedes Ok, devolverte un momentico, porfa? ok, aquí.
Sí. Ok. Bueno, recuerden que aquí este ejercicio lo comenzamos utilizando dos caudales. Es decir, teníamos el caudal máximo y nosotros elegimos un caudal por debajo y un caudal por encima para determinar ese, esa pérdida de presión. Esa pérdida, para determinar el S y posteriormente determinar la pérdida de presión óptima y el Q óptimo para, asociado a esa pérdida de presión. ¿Listo, Drupal? Sí, ya listo. Ok, ok. Bueno, Bueno, yo tengo ajá, dime, dudas Fabián. de todavía cuando usamos un método y cuando usamos el otro. No, no, mira, aquí lo que pasa es que, te explico. Aquí porque nosotros nos pedían que lo utilizáramos por dos métodos, ¿ok? Máxima potencia los dos métodos son la máxima potencia hidráulica y el máximo impacto hidráulico. Cuando hablamos de máximo impacto hidráulico, se utiliza para formaciones duras, ¿ok? Formaciones a las cuales necesitas una mayor ayuda hacia la mecha para que penetre, o sea, para que puedas, ayudar a la mecha a cortar mejor y además a tener, como dice la palabra, tener un mayor impacto sobre la formación. Cuando hablamos de mayor potencia hidráulica, hablas de una mayor remoción o una mayor limpieza de partículas finas o partículas más, blandas, porque tú al tener una formación más blanda, puede de que tú perfores con mayor velocidad, o sea, tengas una menor resistencia. En una menor resistencia y una perforación más rápida, vas a generar, más rípidos. Entonces tú necesitas una potencia, o sea, inyectarle al fluido de perforación energía, no para que la mecha impacte, hacia la formación, sino más bien a, limpiar con mayor velocidad a la cual tú estás generando los ripios. Es decir, si tú generas los ripios, no sé, una X cantidad de tiempo, tú tienes que superar esa velocidad o ese transporte que tiene el fluido de perforación para que esos ripios lleguen hacia la superficie y no se acumulen en el fondo de la perforación, es decir, que no se acumulen en la mecha, porque si no, ocurre lo que hablaban en el primer parcial, del embolamiento, porque cuando hablan del emborramiento también se asocia a lo que es las arcillas y todo esto. Pero también esto puede repercutir en lo que son la RPM, digo, la ROP. Puede afectarnos en la ROP y ustedes no quieren eso. Ustedes quieren perforar lo más rápido posible, al menor costo, con la mayor seguridad. ¿Sí lo ves, Fabián? Sí, gracias. Ok, ok. Aquí lo hicimos por los dos métodos porque nos pedían que lo hiciéramos por los dos métodos. En este caso, ahora, cuando hablamos del ejercicio 2, vamos a utilizar una forma totalmente distinta a la que utilizamos para resolver el primer ejercicio. Ya saben que el primer ejercicio lo utilizamos fue, con con el caudal máximo, determinamos dos caudales y determinamos el S a través de las caídas de presión para cada uno de los caudales. Y posteriormente ahí determinamos los caudales óptimos para los dos métodos. Los dos métodos son máxima potencia hidráulica y máximo impacto hidráulico. Bueno, ahora vamos con el ejercicio 2. El ejercicio 2 nos indica esto. Se perforó la sección de 12 1/4 hasta una profundidad de 5.000 pies, donde se asentó y cementó un revestidor de 12 pulgadas. Luego se perfora la sección de 9 7/8 hasta la profundidad de 8.430 pies, cercano a la formación Paují, un lodo de 12 pulgadas, de 12 LPG, una tasa de bombeo de 487 GPM a una presión de 1.800 LPC y una mecha de 6 boquillas de 14-32 pulgadas. El BHA usado está compuesto por 582 pies de drill collar, nos dan las dimensiones del drill collar, y actualmente se está condicionando el hoyo con una tasa de 300 GPM y una presión de bombeo de 1.255 LPC. Para hacer un viaje y optimizar la hidráulica de la mecha, se sabe que la presión máxima soportada por la bomba es de 3.200 LPC, desarrollando una potencia de 1.600 HP.
La velocidad de asentamiento de ripios es de 80 pies sobre minutos. Se le solicita de los ripios. Nosotros tenemos, para asegurar una buena limpieza, tenemos que asegurar que la velocidad que tenga el fluido de perforación sea mayor a esta velocidad en la cual se asientan los ripios. Porque si esta velocidad es mayor a mayor a la velocidad del fluido de perforación, ténganlo por seguro que nosotros no vamos a levantar ningún tipo de ripio hacia la superficie. Nosotros tenemos que vencer esta velocidad de asentamiento. Ok, sigamos con el enunciado. Aquí nos dicen lo siguiente. Ajá. Determine las condiciones de operación de la bomba y las boquillas según el método que usted considere es el adecuado. ¿Podría usted determinar el tipo de mecha que se debería usar para perforar la formación Pauji? Luego de optimizar la hidráulica, se da cuenta que solo dispone de 5 boquillas de 14,32 pulgadas. ¿Cambiaría esto algo en la optimización realizada? ¿Qué haría si solo dispone de estas boquillas? Nos dan una información adicional en la cual nos dan las dimensiones del drill pipe, la viscosidad plástica que es 20 centímetros, nos dan la presión, el gel point o la del punto sedente, que es 18 libras por 100 pies cúbicos, 100 pies cuadrados, y la eficiencia de operación de las bombas son del 83%. Bueno, aquí tenemos un sinfín de datos que no teníamos en el anterior. Aquí lo primero que tenemos que hacer es sacar todos los datos. Aquí nos dicen que la formación Pauji, vamos a perforar la formación Pauji. Entonces, por investigaciones y estudios, se sabe que la formación Pauji es una formación dura. Por ende, vamos a utilizar el método de máximo impacto hidráulico. Además, sacamos todos los datos importantes, que sería la densidad del fluido, el CD, el caudal que nos dan la presión a ese caudal, después nos dan el caudal 2 también, nos dan también la presión de ese caudal, nos dan las boquillas, nos dan la dimensión del drill collar, nos dan la potencia de la bomba, la velocidad de asentamiento y la eficiencia de la bomba. Como pueden ver, nos dan más información que la anterior. Aquí recuérdense que tenemos dos presiones y dos caudales. ¿Cuáles son esas presiones? Bueno, nos dan esta presión de 350 a esta presión y nos dan este caudal a esta presión. Por ende tenemos dos presiones y dos caudales. Ok, aquí entonces no tenemos el Q máximo y tampoco tenemos que elegir dos caudales, y aquí nos lo están dando. ¿Cómo le entramos o cómo resolvemos este ejercicio, muchachos? Ya sabemos que el método es máximo impacto hidráulico, no tenemos que hacer los dos métodos. Lo primero es determinar, como nos están dando ahora, las boquillas, determinar el área total de flujo. El área total de flujo es el área por la cual el fluido va a fluir, valga la redundancia. Esto va a ser el número de boquillas por ¿quién va a ser esa área? Bueno, el área de una circunferencia va a ser pi al cuadrado por el diámetro. El diámetro es esto, 14,32. A al cuadrado. Eso va a ser igual a 0,902 pulgadas. Este es el área total por la cual va a fluir el fluido de perforación. Luego de que nosotros calculamos esa área total, vamos ahora con la pérdida. Aquí sí utilizamos la pérdida de presión en la mecha. Este es el siguiente método que vamos a utilizar. Aquí es la otra forma de cómo entrarle a estos ejercicios. Dependiendo de los datos que ustedes tengan, van a utilizar una forma distinta para resolverlo. En el pasado nos daban nada más el Q máximo, nosotros teníamos que plantear el Q1 y el Q2. Aquí es totalmente distinto. Por ende, lo resolvemos de una manera distinta. Aquí entonces, a partir de esta ecuación, que es del método de máximo impacto hidráulico, nos dicen que para determinar la pérdida de presión en la mecha va a ser 8,311 por 10 a la menos 5 por la densidad del fluido de perforación por el caudal al cuadrado entre el CD al cuadrado por el área total de flujo al cuadrado. Esto va a ser igual a, lo que tenemos que hacer es determinar primero
la pérdida de presión para el caudal 1. Sustituimos todos los valores que ya lo tenemos. Tenemos la densidad del fluido, tenemos el caudal 1, tenemos el CD y el área total de flujo que no va a cambiar. Y nos da que la pérdida de la mecha para el caudal 1 es de 322 LPC, determinando la pérdida total, que va a ser la presión de la bomba menos la pérdida de la mecha, ¿cómo se llama? La pérdida de presiones en la mecha, va a ser igual a 1478 LPC. Ese va a ser nuestra pérdida de presión en lo que es el pozo para este caudal. Posteriormente, determinamos ahora la pérdida de presión en la mecha para el caudal 2 y hacemos lo mismo. Determinamos la pérdida de presión 2 en la mecha porque ya tenemos el caudal, tenemos el área total de flujo, la densidad del fluido de perforación y nos da 166 LPC. Posteriormente, para determinar la pérdida de presión para el caudal 2, hacemos es la presión de la bomba a este caudal menos la pérdida de presión en la mecha y nos da 1089 LPC. Ya tenemos el delta PC1 y el delta PC2. ¿Qué hacemos con eso? Lo mismo que hicimos en el pasado. Determinamos S, delta PC2, delta PC1 entre Q2 y Q1. Determinamos y aquí es donde quería llegar. Nos da que el S es 0,92, es menor que 1. ¿Qué hacemos? Bueno, simplemente decimos que ahora el S va a valer 1. Eso es todo. ¿Dudas? ¿Preguntas hasta ahora? ¿Sí entienden por qué el S ahora es 1? Porque es menor que 1. ¿Aló? Sí, exactamente. Exactamente. Pero, o sea, ahí termina el ejercicio, tal cual, así. No terminó el Ya, ejercicio. porque me Si no dijiste, terminó el ejercicio, yo ya va. pensaba que todavía había que aplicar una fórmula y yo dije, mira, todavía falta. Todavía no habíamos aplicado Dale, el dale. método, pero bueno, está bien. Para mí. Dale, pues, ok. ¿Otra persona? Bien. ¿Todo entendido? Bueno, sigamos. Ok, entonces ya sabiendo el S, determinamos ahora el delta P óptimo a través del método de máximo impacto hidráulico. Esta ecuación ya lo utilizamos en el ejercicio anterior. Lo que hacemos es sustituir el S aquí y nos da que el delta PC óptimo va a ser igual a 2133 LPC, porque ya tenemos la presión de la bomba máxima. Ahora determinamos del... ¿Aló? Sí, Ok. sí se escucha. Ok. Luego calculamos de lo que ya hicimos en la pregunta 1, en el ejercicio 1, despejamos el Q óptimo y determinamos el Q óptimo. Ya sabemos que el Q óptimo es 702 GPM. ¿Qué pasa? Como aquí no nos están dando el dato de el Q máximo, lo determinamos a través de esta ecuación. Esta ecuación fue una de las ecuaciones que vimos en el primer parcial. Ustedes se deben de acordar. Entonces, como ya ustedes saben, de igual forma, esta fórmula está en el formulario, muchachos. Con esto me refiero es que esta fórmula también aparece en el segundo parcial, en el segundo parcial y tanto en el primer parcial también. Esta fórmula ya la habíamos visto, que va a ser, el Q máximo va a ser igual a 1714 por la potencia de la bomba, por la eficiencia entre la presión máxima de la bomba. Sustituimos los valores y nos da que el Q máximo es 711 GPM. Por ende, el Q óptimo es 702. ¿Por qué? Porque es menor al Q máximo. Por muy poco, pero de igual forma es menor. Por ende, el Q óptimo es 702 GPM. Ahora, aquí no se termina. ¿Por qué? Porque ahora tenemos que optimizar las boquillas. Las boquillas que nos daban a nosotros, tenemos que determinar a partir del delta P, el delta P óptimo en la mecha, es decir, la pérdida de presión óptima en la mecha, para poder determinar la optimización de las boquillas. Entonces,
Aquí tenemos la presión máxima de la bomba menos el delta P óptimo, y nos da que la pérdida óptima en la mecha es de 1067 LPC. Ahora, lo que hacemos es con esa pérdida de presión óptima en la mecha, determinamos ahora el área total de flujo óptimo, o sea, el área total que se encuentra en las mechas, las boquillas. Aquí despejamos de esta ecuación el área total de flujo óptimo y determinamos que el área total de flujo óptimo para las boquillas es de 0,715 pulgadas al cuadrado. Pero aquí todavía no se termina, porque tenemos que ir diseñando una por una las boquillas. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, hacemos lo siguiente. Nosotros sabemos que el área total de flujo, o el área total de flujo óptimo, va a ser igual al número de boquillas por el área de el área de una circunferencia. En este caso, todo, muchachos, esto siempre anótenlo, anótenlo. Siempre el diámetro de las boquillas va a estar sobre 32, ¿ok? Siempre se va a expresar sobre 32. Entonces, a partir de aquí, nosotros despejamos el diámetro y nos da que el diámetro va a ser igual a la raíz cuadrada de 1304 por 0,715 entre 6. ¿Qué es este 6? Este 6 es el número de boquillas que tenemos. ¿Y de dónde salió este 1304? Bueno, este 1304 es el producto de pi al cuadrado multiplicado por 32. O sea, ya esto está ya simplificado. ¿Ok? Entonces, nosotros para determinar, para optimizar la primera boquilla o el diámetro de la primera boquilla, hacemos lo siguiente. Sacamos la raíz cuadrada de 1304 por el área total de flujo óptimo, que es 0,715, entre el número de boquillas que tenemos en ese momento. Son 6 boquillas. Nos da que el diámetro óptimo es de 12 pulgadas. Por ende, como ya diseñamos uno, tenemos que quitarle el área de esta boquilla al área total de flujo óptimo. Entonces, lo que hacemos es agarrar o tomar este número del área total de flujo óptimo y le restamos el área de esta primera boquilla que ya determinamos. Ahora nuestro nuevo área total de flujo óptimo va a ser este, 0,605 pulgadas al cuadrado. Ahora aplicamos la misma metodología. Vamos a diseñar la boquilla número 2, pero ahora para diseñar la boquilla número 2 ya no tenemos 6 boquillas, tenemos ahora 5 porque ya diseñamos una. Determinamos el diámetro y nos da que son 13 pulgadas. Como es 13 pulgadas, hacemos lo mismo. Al área total de flujo óptimo le restamos esta área que ocupa la segunda boquilla y tenemos una nueva área total de flujo óptimo. Y luego hacemos lo mismo para determinar el diámetro 3, el diámetro 4 y el diámetro 5 y el diámetro 6 de cada boquilla. En este caso, a nosotros nos dan que tenemos 3 boquillas con 12 pulgadas y 3 boquillas con 13 pulgadas. ¿Cómo nosotros lo expresamos? Bueno, nosotros vamos a tener en la mecha 3 boquillas de 13 sobre 32 pulgadas y 3 boquillas de 12 sobre 32 pulgadas. Recuérdense de este 32, siempre en las boquillas se va a ver expresado el diámetro sobre 32, ¿ok? ¿Queda claro esto? ¿Entienden cómo optimizar las boquillas? Siempre que diseñen la primera, van a tener que restar el área total de flujo y luego también quitar boquillas. Van a ir restando el área total de flujo y también las boquillas, el número de boquillas, hasta que lleguen a la última. Van a ser boquilla por boquilla. ¿Entienden? ¿Queda claro? ¿No queda claro? Den una señal de vida. Sí, Ángel. Ángel, ¿puedes volver a repetir lo que restabas? Esa parte otra vez, por favor. Esta parte, mira. Tú calculaste un área total de flujo óptimo, ¿verdad? Para las boquillas. Esta área total de flujo involucra el diámetro de todas las boquillas en la mecha, ¿sí? El diámetro total de flujo óptimo nos da que es 0,715 pulgadas. Luego, con este valor, nosotros despejamos el diámetro para determinar el diámetro óptimo de cada boquilla,
¿Ok? Entonces, nosotros lo que hacemos es para la primera boquilla, como nosotros no hemos optimizado ninguna de las boquillas, tenemos 6 boquillas. ¿Ok? Y nos da que el diámetro óptimo para la primera boquilla es 12. Como ya diseñamos la primera boquilla, a este área total de flujo, tenemos que restarle el área que ocupa esta boquilla. ¿Cómo le restamos? Bueno, va a ser el área total de flujo óptimo menos el área que ocupa esta boquilla. ¿Cómo va a ser? Bueno, el área de una circunferencia. Y allí, cuando tú le restas esa área al área total de flujo óptimo, vas a tener una nueva área total de flujo. Entonces, tú esa área total de flujo la vas a utilizar para diseñar la siguiente boquilla. Pero cuando tú diseñas la siguiente boquilla, también tienes que restar una boquilla, porque ya diseñaste la primera. Entonces, aquí en vez de tener 6, vas a tener 5. Y con el área total de flujo nueva que calculaste. Por esa nueva que calculaste, le restaste el área que ocupa esta boquilla que ya diseñaste. Luego que tengas este valor, el valor de la segunda boquilla, vas a hacer lo mismo. Al área total de flujo que calculaste anteriormente, vas a restarle el área que ocupa esta boquilla. Y vas a conseguir un área total de flujo nuevo. Esta área total de flujo nueva la vas a utilizar para diseñar la tercera boquilla. Pero cuando diseñes la tercera boquilla, ya tienes 2 boquillas que diseñaste. Entonces, a las 6 boquillas que tenías en total, le vas a restar 2, porque ya diseñaste 2 boquillas. ¿Te quedan cuántas? Te quedan 4 boquillas. Entonces, sigues determinando el diámetro y haces lo mismo. Le restas al área total, al área total de flujo, le restas el área que ocupa esa boquilla y tienes un área total de flujo nuevo. Esa área total de flujo la vas a utilizar para determinar la otra boquilla y ya no tienes 4 boquillas, tienes 3 boquillas. Y así sucesivamente. ¿Sí me entiendes? Sí, ahora sí. Gracias. Ok, ok. Entonces, como les digo, cuando ustedes ya hayan dicho, es un fastidio esto, pero es necesario que lo hagan y lo van a hacer. Ok. Siempre tengan en cuenta que van a diseñar boquilla por boquilla y van a ir estando tanto el número de boquillas como el área total de flujo. No, el área total de flujo no permanece constante, porque esta área total de flujo es la suma de todas las áreas que ocupan todas las boquillas. Y a medida que vayan diseñando una, van restando esto, ¿ok? Y luego que ya tengan diseñadas todas las boquillas, recuérdense, por favor, recuérdense de cuando vayan a reportar el diseño de las boquillas, lo dividan entre 32, lo expresen así. 3 boquillas de 13 pulgadas sobre 32 y 3 boquillas de 12 pulgadas sobre 32. Eso siempre tenganlo en mente. ¿Ok? ¿Se entendió? ¿No se entendió? ¿Todo claro? Bueno, si no hay objeción, vamos a seguir. Ahora nos preguntan, ¿podría usted determinar el tipo de mecha que se debería usar para perforar la formación Pauji? Aquí yo no voy a decir nada. Yo lo que quiero que... vamos a ver. Wendy, dime tú, con tus conocimientos del primer parcial, ¿qué mecha podríamos utilizar para perforar la formación Pauji? Wendy, ¿estás allí? Estoy como los memes. Wendy. Bueno. Emiro, dime tú, ¿qué mecha utilizamos para perforar la formación Pauji? A la gente no quiere hablar hoy. Ángel, aquí estamos. Lo que pasa es que estamos, Están pensando. claro, déjanos pensar. Muchachos, esto es conocimientos del primer parcial. Cuidado. Acuérdense que no por pasar el primer parcial o ya haber hecho el primer parcial se van a olvidar de lo que aprendían en el primer parcial. Acuérdense que teníamos distintos tipos de mechas. Teníamos mechas de arrastre y mechas de conos. Las mechas de arrastre se dividían en algo y las mechas de cono se dividían en otra cosa.
y cada una se utilizaba para un tipo de formación distinto. En este caso, bueno, como se tardaron en pensar y ya es muy tarde, la prepa es larga, aquí en este caso se debería perforar con una mecha de diamantes naturales o de insertos. ¿Ok? Un cono de insertos. Ahora nos preguntan, luego de optimizar la hidráulica, se da cuenta que solo dispone de 5 boquillas de 14 sobre 32 pulgadas. ¿Cambiaría esto algo en la optimización realizada? ¿Qué haría si solo dispone de estas boquillas? Ahora, muchachos, aquí nos están imponiendo algo, que es lo que les decía a ustedes. Una cosa es lo que ustedes diseñan, una cosa es lo que ustedes optimizan, una cosa es lo que ustedes hacen en cálculo, y otra cosa es lo que ustedes tienen disponibles en el taladro. En este caso nos dicen que solamente disponemos de 5 boquillas, de 14 sobre 32 pulgadas. ¿Cómo nosotros vemos eso? Bueno, simplemente decimos lo siguiente. Bueno, ahora mi área total de flujo se tiene que adaptar a lo que tengo. Va a ser entonces las 5 boquillas que tengo por el área que ocupan esas boquillas, que ya sabemos cómo calcular, que es el área de una circunferencia. Y esto nos da 0,902 pulgadas. Esa es mi área total ahora de flujo óptimo. Ahora con esta área de flujo óptimo, vamos a la pérdida de presión en la mecha óptimo, utilizando el área total de flujo óptimo, con el caudal óptimo que ya habíamos. Con el caudal de aquí, este caudal óptimo, lo que hacemos es despejarlo. Y utilizamos el delta P óptimo que calculamos. Que ya lo veníamos calculado de esta parte. Déjenme retroceder un poquito. Aquí. Ya teníamos el caudal óptimo. Aquí está. 1067 LPC. Lo que hacemos es ahora, como nosotros tenemos que mantener esa pérdida de presión óptima en la mecha, entonces terminamos el Q óptimo y vemos que es 886 GPM. Imagínense, pasamos de un caudal óptimo de 702 a un caudal óptimo de 886 GPM. Pero estos 886 GPM es mayor al caudal máximo. Por ende, el caudal óptimo que podemos tener allí es de 711 GPM. Entonces, si se cambian las condiciones de optimización debido a que se requiere un caudal mayor. O sea, sí cambia. Esto sí cambia. O sea, si ustedes le cambian el número de boquillas, les va a cambiar por completo la optimización de su hidráulica. ¿Por qué? Porque ya vieron que por faltar una boquilla y por faltar los diámetros que ustedes diseñaron, les cambia totalmente lo que ya hicieron. Por ende, ya ustedes dicen, mira, el caudal óptimo que yo puedo tener aquí es de 711 GPM. O sea, lo más cercano que yo puedo llegar a este valor. Entonces, ya, eso es todo. ¿Se entiende? ¿No se entiende lo que veníamos hablando anteriormente? Si el caudal óptimo es mayor al caudal máximo, el caudal máximo ahora sería entonces el caudal óptimo. Y tendríamos que trabajar con esto. Es lo máximo permitido en el pozo. ¿Y por qué tenemos que trabajar con esto? Bueno, porque las condiciones en el taladro son estas, no calculamos. Entonces, por más que sea que nosotros calculamos una pérdida óptima en la mecha, no la vamos a tener, porque no tenemos este caudal. Y por no tener este caudal nos cambian todas las condiciones. Entonces, la respuesta a esta pregunta es que sí. Sí cambia y en gran medida. ¿Por qué? Porque, bueno, ya se los he explicado. ¿Preguntas sobre este ejercicio? Bueno, si no hay preguntas, vamos al siguiente. Que ya vimos entonces dos formas de solventar estos ejercicios, muchachos. Ahora vamos con el último, que sería el ejercicio número 3. Dice lo siguiente. Usted es el ingeniero de operaciones de perforación que debe optimizar la hidráulica utilizando el criterio de máxima potencia hidráulica en una mecha de 7,625 pulgadas con 3 chorros de 12,32, 12,32 y 13,32
que se está utilizando con una sarta compuesta de portamechas y tubería de perforación, con un fluido de perforación de 11,3 LPG y una bomba triplex. Esta bomba opera con una potencia de 1365 HP y una eficiencia de 94%. Y la máxima presión permitida en superficie es de 3150 LPC. El perforador tiene anotado que cuando el fluido de perforación se circula a 240 GPM, la presión de la bomba es de 665 LPC. El modelo reológico, disculpen, que describe el comportamiento del fluido de perforación en uso es el modelo de ley de potencia. Información adicional. La velocidad de anular mínimo es de 125 pies sobre minutos. Nos dan el valor de K, que es 3.518 por 10 a la menos 3. Nos dan el coeficiente de descarga, que es 0,95, el CD. Y la bomba no puede ser cambiada. Es decir, nosotros tenemos que trabajar botones que se encuentran en el talado. Aquí, nosotros lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a obtener o extraer todos los datos. Primero, nos están indicando que realicemos el diseño a través de máxima potencia hidráulica. Tenemos tres boquillas, dos de 12,32 pulgadas y una de 13,32. Nos dan las dimensiones del drill collar, la del drill pipe, nos dicen que nos dan una bomba que es una bomba triplex, nos dicen también que tenemos la densidad del fluido de perforación, nos dan solamente un caudal con una presión, nos dan también la velocidad mínima a la cual tenemos que tener del fluido de perforación, nos dan también el factor de K, el coeficiente de descarga, y dicen que el fluido se ajusta el comportamiento del fluido se ajusta al modelo de ley de potencia. Bueno, aquí hacemos lo mismo. Primero empezamos calculando el área total de flujo que tenemos, que sería la primera, que serían dos boquillas de 12 pulgadas y una boquilla de 13 pulgadas. Sumamos estas áreas y nos da que el área total de flujo es de 0,351 pulgadas al cuadrado. Con esto, nosotros determinamos la pérdida de presión en el pozo. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, va a ser la presión de la bomba, ese caudal, que ya lo tenemos, ¿sí? Y la pérdida de presión en la mecha. La pérdida de presión en la mecha es la que ya indicamos en el ejercicio pasado, que van a ser la densidad del fluido por el caudal que se tiene, por el coeficiente de descarga, por el 0,351, que es el área total de flujo. Aquí nos da que la pérdida de presión o la caída de presión es de 1,78 LPC y después nos indican que es el modelo de ley de potencia. A través del modelo de ley de potencia, lo que hacemos es que, y también nos indican que es la máxima potencia hidráulica. Con la máxima potencia hidráulica asociamos esta ecuación. Sabemos ahora, utilizamos esta ecuación que dice que la caída de presión van a ser igual al factor K por el caudal por el S. Aquí despejamos S y como ya tenemos la caída de presión, tenemos el factor K y Q, el caudal, calculamos el S y nos da 1,86. Aquí el 1,86 está entre 1 y 2, entonces este es el valor que vamos a tomar. Por ende, utilizamos como es máxima potencia hidráulica, determinamos la caída de presión óptima. La caída de presión óptima nos da que es 1101 LPC. Y luego Muchachos, fui yo, es Ángel.
Ya. Bueno, muchachos, entonces aquí, como les digo, ya como tenemos el Q óptimo, determinamos el Q máximo con la presión máxima de la bomba, la potencia de la bomba y la eficiencia que ya nos están dando. Nos indican que ya con la máxima, el caudal es de 698 GPM. Por ende, como este valor es mayor al Q óptimo que calculamos, decimos que el Q óptimo es igual a 656 GPM. ¿Ok? Luego de eso, lo que hacemos es determinar nuevamente ahora con este Q óptimo el área total de flujo óptimo. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, ya sabemos que el delta P de la mecha, ¿quién va a ser? Va a ser los 3150 LPC, que van a ser la presión de la bomba, menos 1101, que va a ser que ya lo habíamos calculado, que es el delta P óptimo, delta PC óptimo. Este va a ser el delta P óptimo en la mecha, la caída de presión óptima en la mecha. Con esta delta P óptimo en la mecha, determinamos el área total de flujo óptimo y nos da que el área total de flujo óptima es de 0,467 pulgadas al cuadrado. Recuerden que siempre tenemos que llevar las condiciones óptimas. ¿Y por qué determinamos esto? Porque tenemos boquillas. Y las boquillas también tenemos que diseñarlas. ¿Ok? Están claros entonces por allí, ¿no? Tenemos acuérdense, esta es la presión máxima de la bomba y esta es la caída de presión en el pozo óptimo que ya habíamos calculado, que es 1101 LPC, para determinar el delta P de la mecha óptimo. Aquí se me olvidó colocarle el óptimo aquí, pero este es el óptimo. Luego, con ese delta P, la caída de presión óptima en la mecha, determinamos el área total de flujo óptimo, nos da esto. Y luego, con esa área total de flujo óptimo, hacemos la optimización de las boquillas. Aquí hacemos entonces el área total de flujo óptimo va a ser el número de boquillas por el área de la boquilla, el área de la circunferencia, y hacemos lo mismo que hicimos en el ejercicio 2. Para saludar a mi mamá. Por Claro, favor. se la saludo también. Bueno, después de ese preámbulo, aquí entonces hacemos lo siguiente. Con el diámetro 1, calculamos el diámetro 1, que va a ser 1304 por 0,467, que es el área total de flujo óptima, entre tres boquillas, porque es lo que tenemos. Esto nos da 14 pulgadas. Esta 14 pulgadas le restamos el área total de flujo para obtener un área total de flujo nuevo, nos da 0,317 pulgadas. Con eso calculamos, optimizamos en la boquilla número 2, nos da que esta boquilla número 2 tiene también 14 pulgadas. A esta área total de flujo nueva que habíamos calculado, le restamos el área total de flujo que ocupa esta boquilla número 2, nos da 0,1667 pulgadas al cuadrado, y con esta área determinamos el diámetro de la boquilla número 3. Nos da que la última boquilla tiene 15 pulgadas. Por ende, decimos que la mecha tiene dos boquillas de 14,32 pulgadas y una boquilla de 15,32 pulgadas. Y bueno, con eso, muchachos, terminamos el ejercicio número 3. Tienen aquí la tarea, se las dejo, la tienen en la prepa subida al Drive. Como les digo, esta M que ven aquí es S, ¿ok? Esta M es S, el valor de S, para que no se confunda. Y bueno, ya tienen todos los datos aquí, lo pueden ver. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda sobre lo que lo que les expliqué el día de hoy? Si no tienen dudas, podemos ya, puedes dejar de grabar, Rubén. Bueno. Ya. Bueno, muchachos, entonces aquí, como les digo, ya como tenemos el Q óptimo, determinamos el Q máximo con la presión máxima de la bomba, la potencia de la bomba y la eficiencia que ya nos están dando. Nos indican que ya con la máxima, el caudal es de 698 GPM.
Por ende, como este valor es mayor al Q óptimo que calculamos, decimos que el Q óptimo es igual a 656 GPM, ¿ok? Luego de eso, lo que hacemos es determinar nuevamente ahora con este Q óptimo el área total de flujo óptimo. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, ya sabemos que el delta P de la mecha, ¿quién va a ser? Va a ser los 3150 LPC, que van a ser la presión de la bomba, menos 1101, que va a ser que ya lo habíamos calculado, que es el delta P óptimo, delta PC óptimo. Este va a ser el delta P óptimo en la mecha, la caída de presión óptima en la mecha. Con esta delta P óptima en la mecha, determinamos el área total de flujo óptimo y nos da que el área total de flujo óptima es de 0,467 pulgadas al cuadrado. Recuerden que siempre tenemos que llevar las condiciones óptimas. ¿Y por qué determinamos esto? Porque tenemos boquillas. Y las boquillas también tenemos que diseñarlas. ¿Ok? Están claros entonces por allí, ¿no? Tenemos acuérdense, esta es la presión máxima de la bomba y esta es la caída de presión en el pozo óptimo que ya habíamos calculado, que es 1101 LPC, para determinar el delta P de la mecha óptimo. Aquí se me olvidó colocarle el óptimo aquí, pero este es el óptimo. Luego, con ese delta P, la caída de presión óptima en la mecha, determinamos el área total de flujo óptimo, nos da esto. Y luego, con esa área total de flujo óptimo, hacemos la optimización de las boquillas. Aquí hacemos entonces el área total de flujo óptimo va a ser el número de boquillas por el área de la boquilla, el área de la circunferencia, y hacemos lo mismo que hicimos en el ejercicio 2. Para saludar a mi mamá. Por Claro, favor. se la saludo también. Bueno, después de ese preámbulo, aquí entonces hacemos lo siguiente. Con el diámetro 1, calculamos el diámetro 1, que va a ser 1304 por 0,467, que es el área total de flujo óptima, entre 3 boquillas, porque es lo que tenemos. Esto nos da 14 pulgadas. Esta 14 pulgadas le restamos el área total de flujo para obtener un área total de flujo nuevo, nos da 0,317 pulgadas. Con eso calculamos, optimizamos en la boquilla número 2, nos da que esta boquilla número 2 tiene también 14 pulgadas. A esta área total de flujo nueva que habíamos calculado, le restamos el área total de flujo que ocupa esta boquilla número 2, nos da 0,1667 pulgadas al cuadrado. Y con esta área determinamos el diámetro de la boquilla número 3. Nos da que la última boquilla tiene 15 pulgadas. Por ende, decimos que la mecha tiene dos boquillas de 14,32 pulgadas y una boquilla de 15,32 pulgadas. Y bueno, con eso, muchachos, terminamos el ejercicio número 3. Tienen aquí la tarea, se las dejo, la tienen en la prepa subida al Drive. Como les digo, esta M que ven aquí es S, ¿ok? Esta M es S, el valor de S, para que no se confunda. Y bueno, ya tienen todos los datos aquí, los pueden ver. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda sobre lo que lo que les expliqué el día de hoy? Si no tienen dudas, podemos ya, puedes dejar de grabar, Rubén. Bueno.